Solo quiero empezar con enfatizar lo que es distinto de la perspectiva objetivista, que es una perspectiva egoísta en la ética, y muchos eticistas consideran egoísmo como si no es moral. O sea, hay el interés propio y la moralidad, y son distintas cosas. Pero en el objetivismo estamos distinguiendo entre la idea del egoísmo o del interés propio, que es la doctrina de que el último beneficiario intencionado de sus acciones debe ser uno mismo. Y el altruismo, que es en la doctrina pura, es la doctrina que el último beneficiario intencionado de sus acciones debe ser otros. Un ejemplo clásico de eso es el utilitarismo, que dice que debemos actuar por el beneficio de la muchedumbre. Y sí, nuestra felicidad importa, pero como de uno entre miles de millones, sí. Entonces, no mucho. Y lo que realmente importa es la vida de los otros. Bueno, ¿por qué es el objetivismo egoísta? El concepto del valor se deriva de la vida, porque cada vida es una vida individual. Y en entender esa relación entre el valor y la vida, caímos en reconocer que la perspectiva egoísta es correcta. La ética objetivista está fundada en el principio de que la vida es el valor superior. Por eso, como estoy diciendo, el objetivismo es una especie del egoísmo ético, una filosofía que considera la vida de cada uno de nosotros como un fin en sí mismo. Y en la ética suelen hablar de los fines en sí mismo, pero en el objetivismo eso no es nada casual de decir. Si una cosa es un fin en sí mismo, es decir, que es el centro de cierta consideración normativa. Es donde termina la consideración normativa. No muchas cosas pueden ser fines en sí mismo para la misma persona, porque sería muy difícil decidir qué hacer. Pero voy a recorrer a ese punto. Para validar este principio, empezamos con analizar y definir el concepto del valor. Sin un concepto claro del valor o del bien, no podemos caracterizar la moral. La moral es un código de principios para guiar nuestras elecciones a lograr lo bueno. ¿Pero qué significan bueno, valor y entonces moral? ¿Sí? En el análisis del objetivismo, consideramos que la manera en que la gente utiliza las palabras como bueno y moral, ética, virtud, es como hablaban de medicina hace 200 o 300 años. O sea, todos tenían la idea de que debe ser posible tomar una pastilla y sanarse, pero pocas pastillas funcionaban para hacerlo. Y unas hacían cosas, el opio más que nada, ¿sí? ¿Sí? Y el quinino más tarde para la malaria, pero habían muchas pastillas que no funcionaban para nada. Había la idea de la medicina, algo que aumentaba la salud de una persona, pero muy pocas personas entendían realmente qué era medicina, o podía distinguir medicina de veneno realmente. Y por eso el estado de la salud estaba muy mal, y donde carece de ese conocimiento aún queda en un mal estado. Y la situación ética es así. O sea, la gente utiliza la ética como los principios que deben guiarnos a lograr vivir bien. ¿Ok? Y el bien es lo que debemos hacer. Si tenemos una elección, debemos hacerlo bien, lo bueno, ¿sí? En ese sentido, sí, eso tiene sentido, está bien, pero lo que queremos hacer es entender más claramente qué puede funcionar de esa manera
y qué es la base objetiva de esos conceptos tradicionales. Para solucionar esta pregunta, debemos preguntar la pregunta de Ayn Rand, que es su pregunta típica, que solía preguntar a cuáles en cualquier momento, ¿qué son los datos de los cuales viene este concepto? Si queremos discutir un asunto, necesitamos saber cuál es la evidencia, qué son los datos a la base. Bueno, Ayn Rand describió el valor así, para empezar. Dijo que, esa es la premisa número 1, el valor es aquello por lo cual se actúa para obtenerlo y o conservarlo. Quiero subrayar que eso no es la definición del valor en el objetivismo. Es, mejor dicho, una descripción del valor. O sea, esto no es, cuando Rand habla de valor y cuando objetivistas hablan de valor, no estamos terminando con esto. Esto es una parte de lo que estamos diciendo, pero no. Y bueno, para decir esto, Rand está diciendo que un valor no es, o sea, valores son metas perseguidas que personas tienen, propósitos que tienen para hacer cosas, son relacionados con valores. Pero quería distinguir eso de solamente tener una esperanza y no hacer nada. O decir que uno tenía un deseo. A mí me gustaría estar en Francia, pero no aprendo francés y nunca estoy planeando ninguna visita a Francia y probablemente nunca iré. Eso no es un valor para mí. El valor es aquello por lo cual se actúa para obtenerlo y o conservarlo. Y bueno, entonces Rand quiere preguntar qué tipo de cosa puede tener valores. Y infiere de la premisa número 1, la 1A, la premisa número 1, que es de que cualquier cosa que pueda iniciar acciones dirigidas hacia metas y que se enfrente a una alternativa que depende del resultado de dichas acciones, tiene valores. O sea, si una persona va a comprar cigarrillos, ¿sí? Está actuando para obtener y conservar algo, los cigarrillos, ¿sí? Y puede iniciar las acciones hacia los cigarrillos y el tener o no tener cigarrillos depende de dicha acción. Y si está muy triste y sufriendo por su adicción a los cigarrillos, si no los obtiene, eso es una alternativa que se enfrenta. Entonces, eso nota de los valores, pero nota que no solo los seres humanos entonces tienen valores, que todos los organismos tienen valores, porque todos los organismos actúan, inician acciones enfrentados a la alternativa de la vida o la muerte. Actúan por muchas cosas, pero más que nada siguen actuando porque superan al desafío de conseguir lo que necesitan para mantenerlos vivos. Entonces, en todos los organismos, incluso los seres humanos, tenemos ejemplos de cosas que persiguen valores. Entonces, todos los organismos, eso es premisa 3, la conclusión intermedia, todos los organismos vivos persiguen valores. Ella está hablando no solo de entonces, los seres humanos en sus aspectos voluntarios, ni en los resultados automáticos de sus acciones voluntarias, pero está hablando de plantas y bacterias, ¿sí? Pero en todos esos ejemplos, lo que los organismos hacen es almacenar energía
y después gastar esa energía en una manera que distingue entre alternativas y actúa en una manera que mantiene el proceso de la vida funcionando. Y cuando falla en esas acciones, termina el proceso y deja de existir la cosa que existía. Entonces, concluye que todos los organismos persiguen valores. Pero es otro asunto. Entonces, si sabemos que los organismos vivos son los que tienen valores, y si estamos hablando de la ética, necesitamos saber cuál es el valor supremo de la ética, o qué nos enseña a nosotros sobre la ética. Entonces, Rand sostiene que todos los valores suponen un último fin. Esa es premisa número 4. ¿Por qué? Ese es un punto que lo hace Aristóteles también, ¿sí? Creo. Que una serie si hay que decidir entre alternativas y actuar, si uno trata de considerar el asunto lógicamente, si hay dos cosas de valor igual, es imposible decidir. Entonces, para tener una cadena de valores, una jerarquía de valores, donde podemos resolver las alternativas con referencia a algo, necesitamos un cierto valor supremo. Y eso no es solamente en la lógica de nuestras mentes, sino cualquier proceso que funciona con consistencia, funciona con este principio implícito en él. Entonces, cada máquina que está andando correctamente está diseñado para tener ciertos fines más importantes que otros. Cada cosa viva que sigue viviendo está actuando de una manera que mantenerse vivo importa mucho más que ninguna otra cosa. Y cuando falla en eso, termina el proceso de la vida. Pero entonces, todos los valores suponen un último fin. Y un último fin para funcionar en un ser actual necesita resolver una alternativa fundamental para el actuante, el actuante, ¿está bien? ¿Sí? El actuante. Y Rand nota, entonces, Rand nota que la vida o la muerte es la alternativa fundamental al cual se enfrenta un organismo. Entonces, como somos organismos, la vida de un organismo es su valor supremo para nosotros. Eso es el argumento, que la vida es un proceso, que para Rand la vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. ¿Sí? En ese proceso sigue y la vida sigue en existencia mientras sigue consiguiendo ese último fin de mantener la vida en existencia y buscando todas las cosas que conducen a ese último fin, los valores, el alimento para las plantas, el sol y el agua y buen suelo y pocos depredadores y cosas así. Una pregunta que unos estudiantes de Rand han preguntado es si Rand en su definición de la vida ha olvidado de incluir la reproducción en la definición. Quisimos decir que esas premisas vienen de inducción, de observar la biología. Y entonces la ciencia de biología debe confirmar todo eso. Pero en la biología evolucionaria hay muchos libros, uno puede ver, donde la definición de la vida es que es un proceso de acción tiene acción autosostenida y autogenerada y que se reproduce.
Entonces se ha fallado Rand en su definición. Está olvidando algo muy importante del aspecto de la vida. Incluso unos objetivistas han recurrido a esto para justificar tener hijos. Hay un argumento también sobre los seres humanos como un animal más que tiene la capacidad de razonar. Algunos evolucionistas dicen que nosotros, a pesar de que podemos razonar y decidir, trabajamos siempre una forma de colmena con ciertas libertades. ¿Por qué? No es que yo lo defienda, ¿verdad? Pero el punto era, en caso extremo de la sociedad humana se está muriendo y se está enfermando, la gente va a buscar siempre cumplir con su función evolutiva de elegir los mejores genes entre distintas parejas que quedan aún sobreviviendo y reproducirse solo por el afán de hacerlo, como un instinto evolutivo del ser humano. La reproducción seguramente es una capacidad del ser humano normal y es un placer físico para el ser humano. Entonces es un instinto y también hay orientación sexual. Es como instintivos. Seguramente yo la experimenté así cuando yo me maduré. Yo no sé de ustedes. Sí, o sea, la realización que el otro sexo me atraía, no mi propio sexo, sí. O sí, reverso para mis amigos homosexuales, dicen que era reverso, sí. Y sin mucha voluntad en el asunto, sí. Una capacidad de disfrutar algo que no existía y que no existía antes. Y eso sí. Sí, existen instintos, existen en ese nivel. Sí, tenemos un instinto de comer comida porque sentimos hambre. Sí, y tenemos deseos sexuales, pero hay inmensa variación en cómo actúan la gente en esos casos. Y hay bastantes ejemplos de personas que actúan en maneras autosacrificantes o que niegan de tener bebés, y con las tecnologías que existen ahora es posible de tener todos esos placeres sin ningún resultado. Es muy posible hacerlo. Entonces, yo no quiero decir que seres humanos no son capaces de hacer cualquier locura. Sería muy posible. Estamos viendo en los países desarrollados ahora que están volviendo a tener problemas porque nadie está teniendo bebés, o poca gente, y no la población del país mismo. Y el sistema social político depende de bastantes bebés porque hay que haber bastantes obreros para robar y saquear. ¿Sí? Es un sistema de pirámide. Y en Estados Unidos estamos bien realmente solo por los migrantes latinos y migrantes en general que vienen jóvenes a nuestro país. Pero los nativos de Estados Unidos tienen las mismas características que los europeos. Entonces, si están haciendo eso unos cientos de millones de personas, eso habla mal de eso del instinto. Entonces, en base, obviamente, si actuamos sin pensar, tenemos ciertos deseos y placeres que podemos satisfacer y resultan bebés. Pero tenemos tecnología ya para controlarlo y gente está actuando más y más sobre ideologías. Podemos considerar la proposición de que la reproducción es necesario para la vida. Pero eso es obviamente falso. Es falso porque hay muchos no reproductores que son vivos. Los eunucos, sí, los mulos, los naranjos que dan frutas sin semillas, y hay otros frutos otros árboles que hacen lo mismo. Pues Es que ahí están
teniendo la idea de la vida como el concepto general de vida. O sea, como Sí. que está la reproducción al servicio de la preservación de la especie, pero no Sí. no que sostiene el individuo su propia vida. Sí, en la evolución, biológica, en el estudio de la evolución, la reproducción es muy importante. Entonces es esencial a su estudio y debe estar en sus textos, porque poblaciones que no se reproducen no son interesantes en ese aspecto y no participan en el proceso de evolución. Tenemos evidencia en contra de que la reproducción es suficiente para la vida. Si cosas se reproducen, ¿son vivas? No. Cristales se reproducen. O sea, uno puede echar un cristal en cierta solución y convierte a toda la solución en cristal, pero no es vivo. ¿Y por qué no es vivo? Porque no está almacenando energía y actuando, distinguiendo entre distintos valores. ¿Por qué? Las ideas se reproducen por la sociedad. Estoy tratando de reproducir unas ideas ahorita mismo, pero no son vivas. Las ideas no actúan independientemente. Los virus de computadoras se reproducen, sí, pero no son vivos. Y los fuegos se reproducen como locos de vez en cuando, pero no son vivos. Y los virus biológicos tampoco son vivos. O sea, bueno, explotan, son reproductores que existen en un ambiente donde explotan los poderes vivos de las células. Sí. Y si los consideramos como parte de la célula infectada, son partes de un proceso vivo, pero independiente, no toman acciones, solo son de una manera que actúa con que reacciona con las células de una manera que resulta en reproducción. Una otra pregunta es que si todas las cosas con valores son vivas o son orgánicas. Y hasta ahora creo que sí, pero estamos llegando al momento cuando no. Porque el diseño de robots, por ejemplo, un ejemplo normal es el torpedo. Un torpedo se guía para llegar a su meta y tiene una meta. En ese sentido actúa y utiliza energía almacenada. En ese sentido actúa como una cosa viva, pero no es viva porque su energía viene de las acciones de seres humanos que ponen y sus metas vienen de seres humanos. Entonces, todo eso es diseñado y todo lo de valorización viene realmente de los seres humanos. No. Pero ahora hay experimentos con robots donde lo que están haciendo es tratando de crear robots con inteligencia de insectos que hacen cosas. Y yo creo que pronto será posible hacer un robot que se sostiene por bastante tiempo, por lo menos, y saca energía yo podría construir uno, creo, que saca energía del sol para mantenerse y busca esa energía y unas necesidades. Y entonces, en ese seguramente estaríamos en la frontera de una vida no orgánica. Pero estaríamos en la frontera porque estaría almacenando energía y estaría actuando, discriminando, y podemos hacer la programación de una manera que sus discriminaciones no son más programadas que las de una bacteria o algo que no es voluntario. Pero bueno, es un interesante asunto, si es posible, o sea, esta no es una religión, ¿no? Es una perspectiva científica al fin, y si hay cosas que demuestran acción autosostenida y autogenerada, son cosas vivas. Punto. Pero no necesitan ser reproductores para ser. Ayn Rand vivió y nunca reprodució. Hay alguien, Kurzweil es un autor que escribió Kurzweil, es el apellido, él es del Singularity University. Y ellos creen que la singularidad es
piensan que los seres humanos, toda nuestra historia ha sido siempre en busca de eso, la evolución no orgánica y sustitutos no orgánicos para reemplazar el trabajo que nosotros hacemos. Y que la meta del ser humano es esa, ¿verdad? En menos de 100 años que ya vamos a poder hacer un robot que tenga muchas capacidades mentales, y ya hay robots que incluso pueden tomar decisiones propias y piensan en trabajos muy simples. Entonces sí vamos hacia eso, ¿verdad? A superarnos a nosotros mismos a través de la evolución no biológica. Sí, no orgánica. hay una tradición de la transhumanismo que que busca modificaciones biológicas a los seres humanos para aumentar nuestras capacidades y capacidad de vivir y disfrutar cosas y saber cosas. ¿Y bien? O sea, la idea es una buena idea, sí funciona. Yo no sé eso ni de la inteligencia artificial. Seguramente debe ser posible hacerlo, pues existimos nosotros. Sí, existimos nosotros. Y entonces debe ser posible construir algo similar. Pues yo no sé, pero y soy personalmente un crítico de la idea de que las computadoras van a hacerlo. Porque, pero para discutir por qué tendría que recorrer a una literatura académica. En fin, es una cuestión científica. Sí, el asunto filosófico es que la vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. ¿Sí? La conciencia tiene ciertas características. O sea, una inteligencia artificial tendría que poder formar conceptos y aplicarlos y formar principios y pensar creativamente también. Eso es lo que estuvo diciendo. Will, pero tú no crees que la definición de la vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. Me parece bien como para los años 60, porque no habían problemas, no estamos viendo los problemas que hay ahora, porque yo realmente no creo que se esté autogenerando mucho la vida de los seres humanos, por ejemplo, en ciertos países industrializados. No, pero estamos entrando, es evidente que hay una crisis. Bueno, vamos a la evidencia. O sea, los humanos seguimos multiplicándonos y la población sigue creciendo. O sea, por eso están ahí los nuevos maltusianos preocupados de la enorme cantidad de seres humanos que hay. En unos lugares se están reproduciendo más que en otros. Solo quiero decir que en los peores países del mundo hay muchas personas vivas. Están respirando y moviéndose, alimentándose, moviéndose. Esa es vida. Están escogiendo unas cosas y no otras. Sus sistemas de digestión están distinguiendo entre veneno y comida. Están evolucionando también. Sí, no, bueno, eso, pero sí. Pero si se reproducen o no, son vivos. Son vivos. Si están viviendo la vida de un ser humano, esa es otra pregunta que vamos a discutir. Pero si están haciendo lo que pueden, si están realmente realizando lo que uno puede ser un ser humano, que se enfoca en el valor de su vida, es otra pregunta. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero notar una cosa de la vida. Que Ayn Rand está en contra de la tradición de millones de miles de años. Pero sería muy raro identificar medicina y descubrir que nadie utilizaba esa medicina en toda la historia humana, pero quedaban más o menos sanos. Y sería muy raro decir que lo que el valor realmente significa es avanzar la vida y descubrir que como la gente utiliza valor, no tiene nada que ver con eso.
Pero si vemos las tradiciones de filosóficas y teológicas de la mayoría de la humanidad, la vida juega un papel muy importante como el último fin, o como un fin tan importante que ni está cuestionado, ni está dudado. Por ejemplo, en las grandes religiones del cristianismo, el islam y ciertas formas del budismo, el budismo no filosófico, sino de la tierra pura o otros sectos, todos ellos creen que uno debe sufrir en este mundo para vivir eternamente y felizmente en el siguiente. ¿Sí? Yo he tenido debates con cristianos que me decían, bueno, necesito creer porque quiero vivir para siempre. Bueno, eso es el subjetivismo, pero que las creencias pueden conducir el mundo. Pero esa persona quería vivir para siempre. ¿Sí? Entonces, esas creencias no están negando la idea de que la vida es el valor supremo, están robándola, ¿sí? Están secuestrándola y estrangulándola, pero está robándola y echándola a sus ideas. Incluso el hinduismo es un interesante ejemplo. El hinduismo, el vivir y morir no es asunto fundamental, porque en sus creencias no es posible morir. Porque que toda vida pasa en ciclos de morir y renacerse, y vivir y renacerse. Y es imposible en el hinduismo dejar de vivir. Cuando uno muere no hay nada que temer, solo temer estar en un mal estado, ser un escarabajo o algo. Sí, que sería desagradable, pero no hay que temer, no existir. Yo creo, solo una cosa, yo creo que también en eso pasa un punto psicológico, en el sentido de no podernos imaginar a nosotros mismos no existiendo. Así como, de todos modos, cuando uno piensa en morirse, de todos modos uno se mira dentro del cuerpo pudriéndose o algo por el estilo. Entonces creo que es esa falta de capacidad de algunas personas de no poderse imaginar no existiendo. Por eso es que la idea de otra vida da un consuelo a ese tipo de pensamientos. Sí, pero también es un buen truco si todos saben que es la verdadera medicina y temen no tenerla. Entonces, los sacerdotes prometen que no hay nada que temer. Uno siempre tendrá salud, siempre tendrá la medicina. Ya uno se puede preocupar de otras cosas. ¿Sí? Buen truco. Pero no deniega la idea de que la vida es el valor supremo. Incluso el utilitarismo que critiqué hace poco es altruista, por seguro, pero dice que actúa para que viva feliz el mayor número de personas posible. Si vivir feliz no es bueno, recurre otra vez a eso. No está diciendo a nadie que no debe vivir, ¿sí? O sea, no directamente. Está diciendo que queremos que todos vivan. Bueno, solo estoy diciendo que eso me parece evidencia de que Rand es evidencia independiente, de que Rand, o sea, estamos buscando unas evidencias inductivas que confirman la conclusión de Rand y esas son un ejemplo de evidencias inductivas que van a la conclusión. Si el valor supremo realmente es la vida, debe ser así. Hay otro que noté en estudios de sociedades que viven en sociedades primitivas que sostienen de cazar. La relación de conceptos de bien y vida son mucho más cerca, es mucho más cerca, porque ellos viven más cerca a la muerte. Ok, podemos reconocer que somos seres humanos y somos organismos vivos. Entonces, ¿es eso un deber que tenemos de vivir? Es un hecho que
promocionar las vidas es lo que es de valor para nosotros y si y lo tenemos que hacer. Pues no, de ninguna manera, pues tenemos el albedrío libre y podemos perseguir distintos valores. Y eso es el aspecto desdichado del ser humano y el aspecto graciado también. ¿Sí? Para nosotros es una elección, pero lo importante en el argumento de Rand, ¿sí? Rand está sosteniendo que la vida a la muerte es la alternativa fundamental al cual se enfrenta un organismo. Entonces, lo que Rand está diciendo es que para nosotros la elección es vivir y disfrutar de las cosas que hacemos en la vida y hacer lo posible en la vida o escoger la muerte, porque es un asunto tan fundamental. Si no nos orientamos en la vida, lo que vamos a hacer es aumentar la probabilidad de nuestras muertes y nuestro sufrimiento más rápidamente. Entonces, en el objetivismo reconoce la elección de vivir, y no es la elección de vivir o ir a jugar fútbol, es la elección de vivir o morir. Yo tengo una pregunta, ahí donde tú escribes que todos los organismos vivos persiguen valores. Yo hasta ahora lo había reflexionado como que realmente los seres humanos somos los que ponemos valores. No lo contemplo así, por ejemplo, con un árbol, que es un ser vivo, pero no creo que tenga valores. Podemos utilizar términos como queremos, realmente, pero en objetivismo solemos hablar de los propósitos de los seres humanos. O sea, los seres humanos persiguen valores conscientemente, manteniendo en mente una meta y actuando por lo que consideran en mente. Y un árbol no lo hace, seguramente. Pero es imposible, es realmente imposible analizar la acción del árbol eficientemente sin utilizar el concepto del valor, sin utilizar conceptos teleológicos, como dicen. Porque el árbol ha evolucionado con ciertas condiciones y sus acciones que lo mantienen viviendo son de cierto carácter, tienen ciertos rasgos. Y cuando un árbol está muriendo, es porque no está haciendo esas acciones típicas que lo mantiene vivo. Pero entonces, ¿no le das con eso una justificación, por ejemplo, a los ecologistas? Que muchos de ellos se oponen, por ejemplo, a la experimentación con ratones, porque estamos violentando los valores de los ratones. Pero ellos son utilitarios, y dicen que el sufrimiento es lo malo. Y como sufren los seres conscientes, no es correcto utilizarlos mal. Entonces ellos están diciendo que sufrimiento y felicidad, donde ocurran, son buenos. Y no importa son de quién o cuándo, sufrimiento es malo y felicidad es bueno. El objetivismo está diciendo que cada organismo es un fin en sí mismo, metafísicamente, es un fin en sí mismo. Es el centro de un proceso de conseguir valores, de tomar acciones autogeneradas que autosostienen. Pero cada organismo es un fin en sí mismo para sí mismo. O sea, cuando hablamos de un fin en sí mismo, no estamos hablando de un hecho que existe independiente de ningún organismo, ningunos propósitos, ningunas metas, nada. No, estamos hablando de algo que pertenece a un actor.
un actuante, o sea, no un actor, un actuante. Y también el pensar de que la flora, los árboles, las plantas son menos evolucionadas suele ser un gran error, ¿verdad? Pero por ejemplo, de la evolución durante tantos siglos, millones de años de evolución, así como evolucionaron los mamíferos, lo han hecho también las plantas. Las plantas carnívoras son un buen ejemplo, ¿verdad? Sí, Proceso sí, que tuvieron han que evolucionado, sí, y las plantas tienen una gran ventaja, que pueden sobrevivir sin nosotros, pero nosotros no podemos sobrevivir sin ellas. Depende de las plantas. Las flores no pueden sobrevivir sin los insectos. Claro, y el ejemplo que suelen usar los evolucionistas es el de las plantas carnívoras. El proceso evolutivo que debieron seguir para modificar completamente su estructura y poder comer animales y obtener todo su alimento de los bichos, ¿verdad? Sí, pero obviamente para cualquier organismo sería una gracia tener la razón para poder no solo hacer lo que han hecho tradicionalmente, para considerar qué sería mejor. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Hay un punto que en este tema, vamos a ver, vivir o morir, las dos elecciones, bueno, las dos elecciones a las cuales se enfrenta el ser humano, la elección de vivir y la elección de pensar. Ajá. Incluye una elección, pero yo pensaba en este caso, sea un árbol, sea una flor carnívora o la que sea, o un león, ellos no tienen van elección. a reaccionar, no van a decidir, van a reaccionar porque lo único que saben es que tienen que sobrevivir. El león que va a matar a un venado lo hace porque necesita comer. No porque esté haciendo una elección. El ser humano puede elegir no vivir. Sí. La pregunta es, ¿el resto de organismos tiene realmente una alternativa? O sea, tarde o temprano su vida va a terminar, su existencia va a terminar, pero ¿tienen la capacidad de elegir? O sea, yo, planta carnívora, me voy a suicidar. Pues. No. Y yo no estoy diciendo que las plantas necesitan ética. No necesitan ética. Estoy diciendo que tienen valores. Sí, tienen valores. Si eligen, en el sentido de que elegimos nosotros, no. Pero si detectan diferencias en su ambiente y actúan en una manera diferenciada y sus vidas y la continuación de su existencia depende de éxito en esas acciones. Y tu patrón de actuar depende de la necesidad de mantener su vida. Sí, yo no estoy diciendo que necesitan ética. No necesitan ética. Reaccionan. El león sabe que la gacela, si la mata y se la come, no sabe sino reacciona. Sí. En realidad lo que es bueno y lo que es malo para cada organismo depende de su naturaleza. La diferencia es que en el resto de los organismos vivos la búsqueda de los valores está dada automáticamente por su propia estructura como ser vivo, por su propia naturaleza. En el ser humano eso no es automático. El ser humano no tiene instintos ni tiene reacciones automáticas que le permitan saber cómo vivir, y por eso es que existe la ética. Si todos tienen valores y por valor tomamos la definición que dio Will, aquello para lo cual se actúa para obtenerlo y conservarlo. En algunos seres vivos eso está dado automáticamente por su propia naturaleza, en el hombre no. A mí el ejemplo que discutíamos durante el coffee break, el potro que recién saliendo del vientre de su madre se tiene que reaccionar y se para, mientras el ser humano tiene que aprender a caminar. Sí, pero no es igual. Es que hay un problema que estamos teniendo aquí por ser misesianos, ¿verdad? Porque estamos concibiendo el valor como algo subjetivo, como que el sujeto valora, él es el que le da el valor a las cosas. Y a lo que va a llegar Will es a demostrar que los valores son objetivos, es decir, son aquellos objetos
o aquellas cosas o circunstancias que benefician la vida de la gente. Sí, están en cierta relación a cierto ser. Claro, y entonces por eso todo ser vivo necesita de ese tipo de cosas para mantenerse vivo. Es decir, esos son valores para ese, objetivos. O sea, no es que el árbol esté valorando, sino que para el árbol valor es estar en una tierra que sea fértil y que tenga humedad, porque eso es lo que le permite estar vivo. El valor en los términos objetivos es aquello que es bueno para la vida del organismo, entendiendo que el propósito del organismo es mantenerse con vida. A mí me cuesta mucho, precisamente pensando en términos misianos, me cuesta mucho pensar que todo organismo actúe, pero se me ocurrió un ejemplo con una planta que había en un edificio en construcción. Ustedes no sé si conocen la planta, esa que dicen la hoja del dinero, que es una hoja que tiene es una planta que tiene unas hojas grandes. Bueno, en este edificio en construcción habían dejado una maceta con la planta del dinero en un lugar muy oscuro. Y obviamente pienso yo que para las plantas el sol es un valor. Entonces, salvando el símil, la planta, en lugar de crecer las grandes hojas que caracterizan a la planta del dinero, lo que hizo fue crecer crecer en tallo. Entonces sus tallos empezaron a extender hacia donde buscaba la luz y las hojas eran relativamente pequeños. Yo pensé, está utilizando la poca energía que tiene para desarrollar ramas que le permitan llegar al sol. Pero a lo mejor yo me estaba imaginando cosas, pero ahora sí me hizo clic, porque tiene sentido en esa dirección. Es imposible entender lo que está pasando allí sin referencia a las metas, o sea, los valores a los cuales esas acciones conducen. Es imposible entender la planta de otra manera. Entonces, tiene valores de ese sentido. Y si falla en conseguir esos valores, muere. Pues la explicación por qué falla será química, probablemente. Pero en un ser humano, si lo vemos y queda borracho y no está haciendo nada, y etcétera, el problema puede ser psicológico, de motivación o sus elecciones, ¿sí? Pero es que un ser humano tiene libre albedrío y la planta no. En la naturaleza también hay otro efecto de cómo actúan contra su naturaleza muchos animales y plantas, pero porque hay un fin extra, que es el sexual mating. La reproducción sexual entre las especies, cómo es que a veces tienen ciertos traits en su cuerpo que van contra su naturaleza de sobrevivir porque representan una inversión muy fuerte de energía, por ejemplo, para desarrollar ciertas cosas, plumas más largas y que podrían facilitar que sean cazados, o en las aves se ve mucho, que tengan colores tan vivos y son evidentes a los que las suelen cazar. Pero es porque cumplen un valor extra, eso es lo interesante, ¿verdad? Van contra la naturaleza de proteger su vida, pero buscan reproducirse y ser atractivos a la hembra o al macho, ¿verdad? Solo quiero decir que quise discutir ese asunto, pero y quizás si queda tiempo voy a recorrer a hacerlo, pero hay un buen libro, The Biological Basis of Teleological Concepts, por Harry Binswanger. Y aunque es de la ARI, y yo soy de la Atlas, es un muy buen libro, escrito por su disertación cuando estuvo en la Universidad de Colombia, y trata de todo eso, de la teleología natural, y qué está pasando en estos casos. Y su contesta sencilla es que con los seres no voluntarios, no pueden escoger hacer otra cosa que el patrón de vida que les hizo nacer en primer lugar. Entonces, sí, su supervivencia está servida por ese patrón de actuar, pero no en su caso, pero es que no están eligiendo. Para nosotros sería otra cosa, porque podemos elegir. Entonces, para nosotros actuar de una manera que es solo el patrón de que hizo a nosotros aparecer. Por ejemplo, nuestros papás tenían 7 bebés, entonces nosotros lo vamos a hacer. Pero nosotros podemos elegir.
qué queremos hacer en este caso y qué conduce mejor a nuestras vidas. El intrinsicismo dice que es esa idea de que los valores, si eso es un fin en sí mismo para un organismo, es un fin en sí mismo para mí, pero no lo es. Entonces, para el zancudo, sí, mi sangre es un valor para él, absolutamente, y matarlo a él es un valor para mí. Y desafortunadamente estamos en combate y que su vida es un fin en sí mismo lo hace más difícil de dar con, o sea, porque es vivo, pero no, es algo que necesito entender para dar con el mosquito, pero no significa que es un valor para mí. No, porque yo soy otro organismo y mis valores son las cosas que conducen a mi vida y zancudos no. Sí, pero tienes razón, para el zancudo mi sangre es un valor. Perdón, yo solo creo que va encadenado a lo que preguntó. O sea que los valores los valores de las plantas nosotros no los contenemos, esos mismos valores, además de otros valores. Sí, ni de otras personas. No. Ni de otras personas. O sea, cada persona es igualmente éticamente un fin en sí mismo. O sea, porque somos seres éticos, guiamos nuestras vidas mediante ese fin. Y somos organismos y somos fines en sí mismos de esa manera. Es algo muy importante de entender sobre seres humanos, pero no resulta automáticamente en un valor para nosotros. Los seres humanos no son valores para nosotros. Y sí lo son, pero no lo son porque son fines en sí mismos. Hay muchas cosas que son fines en sí mismos, muchos organismos que no son valores para nosotros, y bien, hay razones y vamos a investigar esas razones, por qué son muy importantes los seres humanos, pero no es solamente por ser fines en sí mismos. Eso sería intrinsicismo. El objetivismo dice que para haber valores hay que haber una cosa que pueda iniciar acciones dirigidas hacia metas y se enfrente a una alternativa que depende del resultado. Pues para cada actuante en esa situación hay valores, pero no compartimos esos valores en muchos casos. Permíteme hacer una traducción, porque yo sé cómo piensa mi gente. Sí, es que lo que Will está llamando valor intrínseco es lo que Mises llama valor objetivo, ¿verdad? O sea que el valor está en el objeto, ¿verdad? Entonces los objetivistas, por usar valor objetivo para otra relación, le llaman valor intrínseco, a suponer que el valor está en el objeto y no en quien lo valora. Sí, el objetivismo pudiera haber sido llamado relativismo o relacionismo. Pues hablar de la objetividad, generalmente en el objetivismo, estamos hablando de una relación entre la conciencia que sabe y los objetos que conoce. Sí, esa relación es lo objetivo, es la orientación al objeto de la conciencia. Entonces, pero en muchas tradiciones filosóficas, y en Mises también, se dice objetivo para decir lo que existe en el objeto como objeto, aparte de ninguna conciencia. Pero en objetivismo no. Y en objetivismo el valor es objetivo porque relaciona un ser vivo con sus valores. En el caso del ser humano, la ética es objetiva porque es algo que escoge una persona, es una evaluación de la persona de lo que va a conducir a su vida. El conocimiento es objetivo porque es una relación entre la conciencia y el mundo exterior. Entonces habla de lo intrínseco, es la idea de lo que está en los objetos no como objetos, como cosas que no son objetos. O sea, que no son objetos de ninguna conciencia. Lo que tienen las cosas aparte de que nadie sepa o que nadie esté consciente de ellos. Esa perspectiva que discutí de las botellas y la perspectiva de la unidad es un perfecto ejemplo de la objetividad en
en la relación de objetividad, en el sentido objetivista, porque las botellas son parte de un grupo. Realmente son, solo porque nuestras conciencias las distinguen de las otras cosas de la sala o de las otras botellas del mundo. Entonces, sí existen en cierta relación, pero mediante nuestras conciencias, no solo por capricho, o sea, basado en las características verdaderas de las botellas, pero con la involucración de nuestra conciencia también. Eso es una relación objetiva, basada en los hechos, basada en la evidencia, pero consciente. Muy bien. Ok. En considerar la ética, muchas personas dirían que la vida está bien, pero solo está bien porque nos permite ser felices. O sea, es necesario para conseguir el fin supremo, pero no es el fin supremo. Vida no es el fin supremo, porque el fin supremo es la felicidad. Es la felicidad. Y Ayn Rand estuvo por la felicidad. Entonces, necesitamos discutir qué está pasando aquí. La alegría en la vida. Empezamos con un argumento A. Quiero ofrecer una definición y quiero pedir a ustedes considerar de introspección si eso suena o no. La alegría consta de emociones positivas de beneficio, eficacia y éxito, que proceden del logro de conseguir valores. Si eso está en buen español, no sé. ¿Entendible? Bien. Entonces, la alegría no es, o sea, se estar riéndose solo. Es también el sentido de estar satisfecho con la vida y contento con cómo andan las cosas. No es estar emocionado, pero sí, puede ser. O sea, pero cuando pensamos en qué es ser feliz, es experimentar una variedad de emociones. Así estamos hablando de la felicidad como una emoción. Es una combinación de distintas emociones positivas de beneficio y eficacia y éxito. Pero en el objetivismo decimos que eso está muy bien. Y si consideramos cómo funcionan las emociones funcionan en nuestra conciencia como motivaciones, como cosas que marcan para nosotros qué son valores y qué son no, pero de una manera que no es completamente confiable. Entonces, para nosotros buscar la felicidad es súper importante, ¿sí? Porque si experimentamos esas emociones, hay una razón. Pero porque las emociones no son una forma del conocimiento, la alegría en sí no es un estándar objetivo del valor. Entonces yo quiero pasar a las razones para la premisa número 2, de decir que las emociones no son una forma del conocimiento. Sabemos mediante la introspección y la observación cotidiana que se derivan muchas emociones de anteriores juicios conscientes del valor. ¿Sí? Pero sabemos también que cuando experimentamos emociones, muchas veces no sabemos exactamente por qué está pasando. O muchas veces tenemos emociones en las cuales racionalmente no estamos de acuerdo. Yo estoy llegando a edad media y soy un hombre, entonces suelo enojarme muy fácilmente entonces siento ciertas motivaciones, pero no son basadas en nada verdadera realmente. Necesito tranquilizarme y pensar. Bueno. En la teoría objetivista, y yo creo que esto es verdad, es la teoría objetivista, pero es verdad, que en una reacción emocional hay 4 pasos, básicamente. Hay la percepción de la cosa.
por ejemplo, un perro está ladrando, el perro se acerca ladrando. Y antes de identificar el perro, uno simplemente lo ve, lo oye, es la percepción. Después la identificación de la mente, conscientemente y subconscientemente, identifica esta cosa y hace entonces eso es un perro, está ladrando, o está enojado, o algo. Es una identificación, y la identificación puede ser una interpretación. Y después una evaluación, es peligroso, ¿sí? Y entonces una emoción de miedo. O si uno conoce muy bien los perros, y dice, oh, ese perro está emocionado, porque está meneando la cola, y ese ladrar solo significa que está contento. Entonces me alegra, y aquí está el perro. Entonces podemos tener distintas personas pueden tener diversas reacciones, depende de la identificación y la evaluación que hacen. Y esa evaluación depende en muchos casos de ideas o evaluaciones que hemos aceptado, como en el ejemplo que estuve dando del perro. Estuve contando que una persona tenía miedo porque consideraba una cosa y la otra... Hay un argumento, Ricardo, habías dicho que los hombres no tenemos instintos, ¿verdad? Aunque las mujeres también. Bueno, hay un argumento que se utiliza mucho, todos lo sentimos y creo que todos lo hemos hecho, que estamos parados en algún lugar y percibimos que alguien nos está viendo o que alguien atrás de nosotros nos está viendo, y nuestro instinto, solemos decir, nos hace voltear y ver a la persona. O si estamos muy lejos y alguien nos ve al lado izquierdo, una emoción va a afectarme y me va a hacer voltear y ver quién es esa persona. Y los animales hacen lo mismo. En una manada de cebras, la cebra a la que le pusieron el ojo ya sabe que es la primera que tiene que salir corriendo porque el leopardo la identificó como la más débil. Pero el instinto del animal es que a mí me vio, y lo pasa con las cebras, cuando las que están al lado saben que están cerca de esta cebra débil, corren más lento y no hacen un intento muy fuerte por huir porque ya saben que no son las víctimas, ¿verdad? Entonces, podría ser un instinto humano que es parte todavía de nuestra condición de animal, el reconocer la amenaza de unos ojos que nos ven y voltear hacia esa persona. Puede ser, pero sí existe, no es muy importante. Porque yo no experimento eso mucho. Yo experimento muchas emociones durante un día, pero no mucho uno de esos. Yo sé cuál estás hablando, y puede ser, yo no sé, pero no mucho. O sea, no andamos tocado con emociones todo el tiempo que son de instintos de ese tipo, según lo que sé. Si hay una descripción mejor, bueno. Pero sí tengo unos ejemplos de emociones que vienen de ideas. Es que yo sabía que digamos en este proceso de reacción emocional, no sé cómo llamarle, si sería un equivalente a instintos, pero inclusive en el hombre se da una situación de respuestas biológicas que se disparan automáticamente. Entonces, por ejemplo, en el momento de que se está ante una situación y se percibe algo, digamos, sea una situación de peligro, creo que son los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Entonces, en el momento de que el hombre viene y percibe una amenaza, automáticamente una respuesta biológica para afrontar esa percepción. Y según yo tenía entendido, entre esa percepción y ese disparo automático emocional, puede haber un proceso de análisis, digamos, donde uno, al recibir al tener la percepción del peligro, como que hace un proceso mental para hacer una evaluación más objetiva de la situación y evitar que se dispare esa respuesta automática biológica. No sé si conocías eso o si se puede meter en este aspecto. En el sentido, yo lo aprendía en el sentido que lo decían de cómo el hombre puede aprender a controlar sus emociones. ¿Qué puedo decir?
capacidades de placer y de sufrimiento del cuerpo que no podemos cambiar. Son parte del sistema neurológico, supongo. Yo no sé, no lo podemos cambiar. Y pueden haber unas reacciones instintivas de ese nivel. Los instintos no importan mucho para los seres humanos, pero sí existen y sí son difíciles de cambiar. Hay muchas emociones que vienen de evaluaciones subconscientes y cambiar los patrones subconscientes es difícil, muy difícil de hacer. Pero en muchos casos una persona sí puede aprender que algún lugar donde tenía miedo o esperaba alguno o sentía algo, eso no funciona y cambiar cómo piensa. Entonces, en el caso, dependría de qué persona es y la situación. Y además de eso, yo sé ejemplos de grandes cambios. Conozco ejemplos de grandes cambios y conozco ejemplos de personas que dicen que no pueden cambiar eso. Y, no sé. Pero muchas emociones nuestras vienen de ideas abstractas que tenemos. No son instintos de los animales subconscientes. Tienen obviamente algún elemento de los animales subconscientes porque las emociones evolucionaron de los animales subconscientes. Pero para nosotros las ideas abstractas están muy involucradas. Un ejemplo, los Blue Books de Peikoff. En Estados Unidos, en las universidades, cuando toman exámenes, reciben un librito vacío que es azul, el ligero azul, un cierto color de ligero azul. Y Leonard Peikoff, el heredor de Ayn Rand, y en muchos aspectos un idiota, y en otros no, solía contar que para enfatizar este punto, solía entrar en su clase con una pila de esos Blue Books en sus manos y colocarlos en el escritorio y mirar fijamente a los estudiantes y después preguntar si sentían miedo. Y la gran mayoría sí, y después explicó que no, estuve haciendo un chiste. ¿Ya se sienten miedo? No. ¿Okay? Entonces, la identificación de que esos son Blue Books, va a haber un examen, no estoy preparado, causó miedo en muchos, en pocos alegría, que examen y voy a tener éxito, pero no. Ese de examen voy a tener éxito es el ejemplo del Maserati de David Kelly, que es muy sabio excepto cuando es un tonto. El Maserati de David Kelly. Kelly supone que ustedes están parados en alguna esquina y pasa un Maserati, ¿sí? Un carro de lujo deportivo. Y ustedes como objetivistas van a decir, wow, qué chévere, que una persona está disfrutando la vida y ese es un carro excelente y bien diseñado y va muy rápido y el ser humano debe ir rápido y qué bien. Pero el ambientalista al lado va a decir, eso gasta mucho combustible y es lujoso y con el dinero de comprar ese coche sería posible comprar 1000 bicicletas. Entonces, más que 1000, 10,000 bicicletas. Y entonces, qué cosa más odiable, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de las creencias, ¿sí? Yo, antes de leer Ayn Rand, yo sentía un cierto desprecio a las gasolineras de eso. Pero después de leer Ayn Rand, cuando paso una gasolinera, yo pienso que es un representante de la civilización. Andaba a El Salvador el fin de semana pasado y estuve mirando las gasolineras pensando que cada una es un fantástica representante de lo bueno del ser humano. Sí, y me la alegrían. Fascinante. Hablé de la reacción a un perro que ladra y también hay la reacción a una abstracción pura. Por ejemplo, una persona puede odiar y visceralmente, o sea, puede sentir algo en su estómago contra la injusticia. Pero es imposible entender qué es justicia o injusticia sin hacer distinciones abstractas.
Pues nadie, no es perceptible directamente la justicia o injusticia de una cosa. No es como ser azul, ¿sí? Pero personas pueden experimentar todo eso. Entonces, las emociones vienen de las ideas. En muchos casos, en cambiar las ideas, como yo con las gasolineras, es posible cambiar las emociones que uno experimenta. O estar enamorado, ¿no? Uno puede estar enamorado de una persona y después descubrir que es un mentiroso. ¿Qué tal emociones que no vienen de evaluaciones? Hay muchas. No es obvio dónde vienen las evaluaciones y seguramente no vienen de ideas abstractas. Los buenos y malos humores. Pues yo estoy de un buen humor esta semana. ¿Y por qué? No sabemos. El temperamento generalmente, o sea, yo he visto unos programas de televisión donde entrevistan a unas gemelas que son contentas y hablan todo el tiempo y jaja, la vida es bonita y todo, y yo no soy así, ¿no? Yo estoy descontento más del tiempo y eso es temperamento, creo. La depresión y la manía, cuando una persona tiene un sentido de emoción que no parece ser racional y que disminuye la capacidad de experimentar el rango completo de emociones. Y también las emociones de niños muy pequeños que no tienen conceptos aún, pero seguramente tienen ciertas emociones. O animales, pues el perro está meneando la cola porque está contento, uno supone. Es interesante, ¿no? Aunque en ese caso, Will, sería bueno tal vez aclarar que el que no tengan una base obvia en las ideas conceptuales es porque responden a efectos químicos del cerebro, ¿verdad? Y es por eso que la depresión, las manías o el temperamento uno lo puede modificar con químicos y medicamentos o con los experimentos, es a base de químicos que lo logran hacer, ¿verdad? Es más complejo de eso, pero sí, muchas depresiones y manías pueden ser afectadas con químicas. Y son desequilibrios del seso, sí. Son desequilibrios cerebrales en la producción de ciertos químicos y niveles de serotonina y un montón de factores. Sí, pero ¿verdad? Yo no puedo tomar una pastilla aún que me hace sentir contento. Químicamente tú puedes alterar ese estado. No, y puedo tomar una cambiar pastilla. mis estados, pero y hay personas con depresión para que esos tratamientos no sirven y no son una pequeña minoría. Hay muchas. Son buenas medicinas, o sea, mucho mejor de los anteriores y el entendimiento está creciendo de por qué pasan eso. Pero creo que la situación es más compleja, creo, o no han descubierto la química correcta. Sí, obviamente existen medicamentos que pueden favorecer a mejorar el estado de ánimo, pero que por sí solo lo haga, no sucede. O sea, no es que la medicina por sí sola mejore el estado de ánimo. Sí. Puede haber otras sustancias que alteren el estado de conciencia, y eso puede ser, por ejemplo, el opio o algo así, y en ese caso está en menos contacto con lo que lo hace sentir mal, pero hay una alteración del estado de conciencia. Sí, o el alcohol funciona así también. Funciona muy bien para muchos. Funciona de cierta manera para muchos. Y funciona de cierta manera para mí también, o la marihuana. Hay una diferencia entre la alegría y esas experiencias. ¿Sí? Y, solo quiero aclarar una cosa. Y solo quiero llegar a mi punto aquí. Estamos discutiendo la función de emoción. Y en el conocimiento. Sí, en ninguno de estos casos podemos confirmar la objetividad de la emoción mientras la experimentamos. Si es una emoción muy relacionada con nuestras ideas conscientes, es posible identificar rápidamente cuál es y cambiar la idea. Pero en el momento que llegaron los Blue Books, incluso, nadie podía evitar la emoción, ni podían entender completamente por qué estaban sintiendo esa emoción en un instante. ¿Por qué la emoción está
la evaluación que está pasando para la emoción es mayormente subconsciente. No es nada que controlamos nosotros. Es muy distinto de hacer una evaluación consciente, que, donde sabemos que estamos decidiendo cuál es bueno y cuál es malo, etc. En la emoción surge como una percepción, pero no es una percepción de valor en el sentido de que la percepción de cosas es una percepción de cosas. Yo creo que sí, las emociones son un mecanismo de percepción de valores. Lo mejor que es posible para un ser consciente de libre albedrío, que está involucrado mucho en los asuntos abstractos. ¿Sí? Pero por eso se desvía mucho y un mecanismo de motivación que funcionaba para motivar a los animales conscientes, como los perros o los caballos, lo que sea. Para nosotros resulta algo importante para nuestra vida internal. Para nosotros, incluso las emociones son muy importantes porque son parte de todo el sistema subconsciente que marca para nosotros qué es importante y no importante en nuestro contexto todo el tiempo. Y nos hace poner atención en las cosas importantes. ¿Sí? O sea, no identifica con toda certeza las cosas importantes, pero mayormente lo hace bien. ¿Y por qué lo hace? No necesitamos considerar todos los variables todo el tiempo. Y hay interesantes experimentos o experimentos naturales que han pasado con personas con daño a sus cerebros, que no pueden sentir las emociones y no pueden recordar lo que es importante. Para ellos incluso es difícil decidir entre hacer una cita para el jueves o el martes. No me importa, cualquier, pero ¿cuál? ¿Qué cuál? ¿Qué cuál? Porque decidir incluso eso sin el sistema de indicar cuál es de valor para uno es muy difícil. Entonces, para nosotros como seres racionales necesitamos nuestro mecanismo de emociones y buscar una vida feliz para nosotros es muy importante. Hay una pregunta que hacen ciertos filósofos a la perspectiva de Rand, de decir, si la vida es tan importante, ¿qué tal vivir a 90 años miserable o vivir una vida súper feliz y morir a 70? Y parece intuitivamente, wow, me gustaría vivir contentamente, ¿sí? Pero esa no es la opción que enfrentamos. La opción que enfrentamos es vivir o no vivir, buscar valores o no, buscar felicidad o no. Y voy a recorrer en mis diagramas a ese punto en un momento, pero quiero acabar con las emociones. Okay. Las emociones corresponden a valoraciones producidas por la integración subconsciente de interpretaciones y evaluaciones pasadas. Entonces, necesitamos notar que no se puede controlar la integración que produce una emoción. Y no se puede. En el momento no se puede. Pero el razonamiento es objetivo solamente, como notamos en la última sesión, el razonamiento es objetivo solamente si los factores no objetivos han sido excluidos de la integración. Pero entonces la emoción es un factor no objetivo del razonamiento. Entonces, por esa razón, las emociones son importantes y tienen valor en nuestras vidas y juegan un papel importante en nuestra conciencia, pero no son una forma de conocimiento. Y en el otro lado, las emociones no son evidencia para las interpretaciones y las evaluaciones que las causan. Cuando Peikoff echó los Blue Books en el escritorio, el miedo que sentían los estudiantes no era evidencia para que era verdad ni nada. O sea, no tenía base verdadera realmente. Yo quiero hacerte un comentario ahí. Yo le hice esa observación
randiana a una pedagoga y me dijo, mire, ya está científicamente comprobado que cuando emocionalmente las personas se sienten bien, aprenden. Cuando emocionalmente se sienten mal, no aprenden. Entonces sería bueno revisar eso. Bueno, pero el sentimiento de sentir bien no los da conocimiento. Sentirse bien es un estado de sentir que uno tiene éxito en la vida y éxito es posible, que uno está motivado. Personas que sienten bien son más orientadas a buscar sus valores. Si lo que están buscando es conocimiento, van a hacer mejores trabajos probablemente. Si no están sufriendo. Te voy a aclarar ese punto porque creo que lo tomaste por otro lado. En el sentido en el que ella me decía que la emoción es verdaderamente importante. Si tú le aplicas como forma de conocimiento, me decía ella, si tú sometes a una clase de niños a un aprendizaje de tipo autoritario, en el que la situación es súper tensa, ya científicamente está comprobado de que el conocimiento en esas condiciones es malísimo. Sí, pero eso no estoy diciendo. El punto de Will es que las emociones no son un medio para conocer. Eso es lo que está diciendo. O sea, no, por las emociones que sentís no sabes realmente nada. Ahora, que estás en una condición emocional agradable, eso te permite enfocar tu razón para conocer. Eso es otra cosa. Pero el punto de Will es que las emociones no son un instrumento cognitivo. Sí. Si vemos a unos niños que están en una clase y se están riendo y sonriéndose, podemos decir, bueno, probablemente la mayoría están dispuestos a aprender. Pero si están aprendiendo, no lo sabemos, porque no sabemos si el maestro está solo haciendo bromas o si realmente está enseñando algo. Si está enseñando algo, entonces sí, pueden aprovechar, pero si no, entonces la emoción es parte de nuestro sistema de motivaciones y cómo experimentamos nuestros valores psicológicamente. Y son muy importantes en eso, pero no son una forma de saber. No sabemos cosas porque sentimos una emoción. Excepto de las emociones, obviamente, y son evidencia de nuestros procesos psicológicos, sí, pero, o sea, no sabemos nada del mundo exterior directamente por sentir una emoción. La alegría no puede ser el estándar objetivo del valor en la vida porque es un complejo de emociones. Y no puedo decir simplemente si voy a esquiar y eso me da un sentido de estar emocionado y alegre y con éxito en la vida, pero pierdo mi trabajo y mis hijos están sufriendo y ya no puedo ir a Guatemala porque carezco de dinero. Sí, la emoción no está realmente representando lo que es necesario para mi vida en el largo plazo. Pero, bueno, sobre el largo plazo, la alegría solo puede, sobre el largo plazo, pero la alegría solo puede proceder del logro de conseguir valores sostenibles y no contradictorios. Y esa es la idea de alegría que sostenía Rand, de una alegría no contradictoria, donde los valores no se contradecían. ¿Y cuándo es eso posible? Cuando la vida es el valor supremo. Porque la vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. O sea, sostenible y no contradictorio. Eso es lo que es un proceso de vida. Es porque es metafísicamente un fin en sí mismo. Y entonces, los únicos valores sostenibles y no contradictorios sobre el largo plazo son aquellos que son consistentes con la vida como un valor supremo. Entonces, en conclusión, la alegría es el premio emocional y es el concomitante del éxito en vivir. Entonces, es un dicho de los objetivistas que ser feliz y vivir son dos aspectos de la misma moneda.
Y prácticamente sí, eso es lo que significa este argumento. Pero el estándar de la ética no es la felicidad, sino es la vida del hombre. Es la vida del hombre. Y su basis lógica es la distinción entre la vida y la muerte y el papel que juega en la vida de los seres orgánicos. Yendo desde aquí, podemos divisar la estructura lógica básica de la ética. Y es que con la elección de la vida sobre la muerte como el valor supremo, con esa elección, más la naturaleza humana, nuestras necesidades y nuestras capacidades, podemos derivar entonces los valores éticos, los principios de la acción y las virtudes y los valores y principios políticos y estéticos. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar ese valor último y lo que podemos saber de la naturaleza humana para decidir en todo eso. Entonces todos los deberes éticos, si existen, derivan de la elección de vivir. Y todos los términos morales, por ejemplo, deber, son hipotéticos, de la forma, para lograr hacer X, uno debe hacer Y. O sea, en el objetivismo no existe el uno debe hacer eso, punto. Siempre hay ¿para qué? Y la contesta última es para vivir. El fin emocional, el fin psicológico es la felicidad. ¿Sí? Pero el estándar que uno utiliza para buscar la felicidad es la vida. Es la vida. Sí. Y más tarde vamos a entender en una manera más rica lo que significa la vida de un ser humano. Vamos a desarrollar una idea de qué es la vida propia de un ser humano por entender lo que conduce a la vida en una sentido de supervivencia, del ser humano. Pero así lo vamos a entender. Bueno, vamos a identificar los valores del ser humano por identificar sus necesidades. Así, para cualquier organismo, su vida es el valor supremo. Entonces, si una necesidad es una condición que afecta positivamente al poder de un organismo de sostener la vida, algo que satisface una necesidad es un valor. Entonces, nuestra perspectiva al ser humano es una perspectiva biológica o etiológica. Estamos tratando de identificar cuál es el modo de vivir del ser humano que conduce a la supervivencia de los seres humanos y su felicidad en su parte, ¿sí? Entonces estamos tratando de entender en una manera biológica las necesidades de las personas y sus valores, entonces. Y entonces los valores no son aparte de las necesidades de la vida. Hay muchos filósofos de la tradición aristotélica que hace un argumento así. Bueno, no es muy cómodo tener que decir que justicia depende de avanzar la supervivencia de cada persona que la practique. Y entonces muchos quieren decir que justicia es una virtud. Y uno no es un ser humano si uno no es justo. Y eso es un argumento fácil de hacer. Y suena bien. Suena bien. Entonces el argumento va como, el valor supremo es vivir una vida que florece. ¿Y qué es florecer? Florecer consta de ser racional y productivo y benevolente y honesto, etc. Entonces, racionalidad, productividad, benevolencia y honestidad son virtudes. Y no tenemos ninguna preguntas sobre eso. Obviamente son virtudes porque son parte de ser un ser humano.
Y yo no voy a denegar el hecho de que ciertas virtudes son parte de ser un verdadero ser humano, pero necesitamos justificar ese propósito. Si queremos decir que algo es parte de lo que realmente es el ser humano, necesitamos probarlo. O sea, no podemos decir que suena bien, entonces debe ser parte del ser humano, de lo que es un ser humano constitucionalmente, ¿sí? Entonces vamos a preguntar cuál conduce a la sobrevivencia de un ser humano como un individual, qué conduce a su felicidad y desarrollar entonces esa idea evidenciando todo el tiempo a los hechos comprobables de la vida humana, de qué es ser un ser humano. Hay los que dicen que personas necesitan ejercer sus capacidades, hacer todo lo que pueden hacer. Pero el objetivismo está en contra de eso también, pues tenemos muchas capacidades. Yo tengo la capacidad de tomar cerveza 24 horas. Sí. Hay hombres que han desarrollado la capacidad de comer 30 hot dogs en 30 minutos. Pero eso no es el florecer realmente. Y queremos descubrir qué es el florecer realmente, qué es la vida contenta y exitosa de un ser humano. Pero eso es lo mismo de lo que hablaba Aristóteles de funcionar bien como hombre, a todas sus potencialidades. ¿O es diferente lo que están? Eso es un debate, ¿no? Sobre eso, seguramente hay una tradición aristotélica que tiene ese aspecto de florecer. Y que yo puedo indicar ensayos donde andan en círculos diciendo que de ser humano consta de ser justo. Y entonces es la naturaleza del ser humano ser justo. ¿Ok? Hay los que dicen que el propósito natural del ser humano es vivir y ser feliz. Y eso está cerca a lo que está reconociendo el objetivismo, pero el objetivismo dice que, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué uno necesita hacer eso? Bueno, dice que porque cada idea de beneficio que tenemos depende últimamente en vida y éxito en vida. La felicidad que experimentamos como psicológicamente tan atractiva anda con la vida. Y realmente es imposible si no conseguimos un patrón de vida autosostenible. Entonces, ¿dónde voy? Necesitamos descubrir el porqué de eso. Entonces, para terminar, una prevista de qué vamos a seguir, cómo vamos a seguir. Las flechas en el diagrama indican líneas primarias de justificación lógica. Justificación lógica. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto es decir, si elegimos la vida como el valor supremo, y cada uno de nosotros es nuestra propia vida, entonces es obvio que si estamos hablando de momento en momento de la vida, lo que mantiene la vida son valores materiales como la comida y la salud, la movilidad y la producción de ellos. Entonces podemos decir que pues, sabemos cuál efecto directo tiene cada uno de esos en hacer más posible la vida y asegurar la vida. Hay valores espirituales que tienen que ver con la conciencia, como razón, propósito, autoestima, el entendimiento conceptual generalmente, o el arte, la educación, otras cosas. Esos necesitamos indicar cómo son de la conciencia, necesitamos indicar cómo funcionan, qué resultados tienen materialmente,
para saber cómo afectan la vida. Si no podemos comprobar que la falta de eso en la conciencia mata a una persona, ¿sí? Si no, necesitamos ir indirectamente mediante esos valores materiales. Y hay valores sociales, como el intercambio económico del dinero, los mercados, o la comunicación, los idiomas, escuelas, los medios, yo no sé qué estuve, medios de qué, yo no sé. Y la visibilidad, la amistad, la familia, el amor, esas cosas. Pero necesitamos indicar cómo esos valores conducen a los valores espirituales comprobados o a valores materiales comprobados para llegar a ver cómo afectan a la vida. Y con los valores políticos, así también. Y ese es el proceso que vamos a seguir investigando cuando volvemos a discutir los valores mañana por la mañana. Gracias.